Hola.
Bien, en esta clase, en realidad lo que nosotros íbamos a ver son los distintos módulos que tiene el software ERP, ¿cierto? No se olviden que el taller es taller de software ERP y la primera clase les presenté, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, qué es lo que es una empresa, las divisiones de una empresa y en qué lugar va a incluir la empresa. Entonces ahora lo importante era mostrarles, ¿no es cierto?, cuáles son los módulos y yo ahora me voy a ir a compartir pantalla. Y ahí, por ejemplo, tenemos el módulo compra, que es uno de los módulos, ¿cierto?, que incluye el programa. Y también tenemos cuáles son los módulos de los NRP. Cuando uno ingresa a una licencia de Fontana, que es la que nosotros utilizamos, ¿cierto?, de acuerdo a lo que aquí se ve, si ustedes perciben acá, tenemos el módulo ventas, módulo compras, módulo inventario, tesorería, nómina y el módulo de contabilidad. El módulo que aparece al final
que es el de configuración, el que a nosotros nos permite configurar la licencia para los distintos ítems y los distintos módulos. Por ejemplo, en el módulo de remuneraciones, que se llama nómina, ¿cierto? En el programa de Fontana, nosotros debemos ingresar, por ejemplo, los parámetros que son los esenciales para poder realizar las liquidaciones de sueldo. Por ejemplo, cuál es el ingreso mínimo, cuáles son los tramos de las distintas asignaciones familiares, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad que la persona gane, el valor de la UEF, el valor de la UTM, el valor de máximo, ¿cierto? Para calcular el tope que uno le puede descontar a un trabajador por AFP y el tope que uno le puede descontar a un trabajador por AFC. Y obviamente el tema, ¿cierto?, de los porcentajes de las AFP. Esos son los distintos módulos que nosotros encontramos en un software, ¿cierto?, ERP, en este caso en particular de Fontana. Entonces, cuando ingresamos nosotros a la licencia, lo primero que vemos son estos módulos que yo les pongo, ¿cierto?, que les destaqué aquí en rojo, los cuales, a medida que uno lo necesite, va ingresando a cualquiera de ellos. Entonces, ¿cuál es la gracia, cierto, de un software de remuneraciones, por ejemplo? Es que nos permite calcular justamente las remuneraciones de los trabajadores, los haberes, ¿cierto?, que son los ingresos de las personas, y los descuentos que la persona en particular va a tener. ¿Ok? Ahora, lo bueno que tiene el utilizar una licencia ERP es que el sistema de liquidación de sueldos, ¿cierto?, el emitir las hojas donde aparecen los nombres de las personas, el cargo que tienen, el ingreso mínimo o el sueldo base, sí que tiene hora extra, sí que tiene locomoción, movilización, esto lo permite muy rápidamente y aunque tenga 100 o 1000 trabajadores, apretando un botoncito sale la liquidación de sueldo, por lo tanto es una herramienta que me permite trabajar activamente y en forma eficiente y eficaz para calcular mis remuneraciones. Y como dice ahí, ¿no es cierto?, lo bueno que también tiene este programa es que se adapta rápidamente a los distintos escenarios, pues ofrece un motor sólido, flexible y fácil de mantener. Se actualiza inmediatamente, es muy sencillo el uso, no es complejo y por lo tanto eso nos permite a nosotros entender que podemos hacer muchas actividades, muchos ítems que digan relación con el módulo que estamos utilizando. Como yo les comentaba, si estamos viendo el tema de remuneraciones, ¿cierto?, que en el programa de Fontana ERP se llama nómina, nosotros podemos avanzar y podemos ver qué es lo que podemos hacer en ese módulo. Bueno, en este módulo podemos hacer muchas funciones. Entre las principales, como aparece ahí, ¿no es cierto?, y que también es muy importante para un trabajador que tenga relaciones con las remuneraciones en una empresa, están las liquidaciones de los sueldos, ficha histórica de los empleados, distintos tipos de contratos, ¿cierto? Contrato, por ejemplo, a honorarios, contrato a part-time, ¿cierto? Contrato normal. Podemos manejar nóminas, porque podemos tener una sucursal en el norte del país, otra en el sur del país y en el centro, por ejemplo, Santiago, ¿cierto? Podemos tener el tema de lo histórico de las remuneraciones, el cálculo de las gratificaciones, si es que el trabajador tiene alguna cuota que pagar, si es que tiene APB, que es un descuento de ahorro provisional, y si es que tiene alguna retención judicial. No solamente si no podemos hacer eso, sino que también podemos imprimir los contratos de trabajo y los finiquitos, podemos, entre otras cosas, tener, ¿no es cierto?, el control de los anticipos que puede tener una persona, la emisión de cheques o transferencia a una cierta electrónica, a una cuenta corriente o a una cuenta RUT, certificados de sueldo que siempre se piden, ¿no es cierto?, que se requieren en alguna parte, generación de archivos electrónicos, y esto es muy, muy importante, los archivos electrónicos, porque me permiten estar en contacto con Previred vía internet y el movimiento, ¿cierto?, de los empleados. O sea, podemos hacer muchas actividades, muchas funciones con el uso de nuestra herramienta, ¿cierto?, que nosotros llamamos ERP. ¿Ok? Lo que yo le estoy indicando en este momento son algunas de ellas, no son todas, obviamente, parte,
Y esa parte, ¿no es cierto?, nos ayuda a trabajar en forma eficiente en nuestro ERP. ¿Ok? Después, si seguimos avanzando, en definitiva, en remuneraciones, nosotros qué podemos hacer, como aparece ahí, ¿no es cierto?, podemos controlar y manejar la ficha del personal, calculando rápidamente sus liquidaciones, reducimos los errores de cálculo, ¿cierto?, que ya no lo estamos haciendo manual, sino que eso es a través del computador. Generamos archivos para los pagos de las previsiones, banco y Previred, y permite de una manera muy sencilla rediliquidar, ¿cierto?, si es que hay algún detalle, si es que hay algún problema. Y lo más importante de todo, obviamente, que en este tipo nosotros podemos guardar la ficha del personal, ¿cierto?, con los datos personales, los datos básicos, el ingreso de la persona, la función que cumple, hora extra que se le puede pagar, algún bono en particular que se le va a ir pagando de acuerdo a su función. Entonces, el usar un ERP que me permita manejar remuneraciones es muy importante para cualquier empresa. Otro, ¿cierto?, es el módulo de compra. En el módulo de compra, nosotros obviamente nos vamos a preocupar del tema de la materia prima, ¿cierto? Cuando nosotros compramos en una empresa, ¿se acuerdan que yo les explicaba que la empresa está en un sistema que se llama mercado? Y yo saco del mercado, por ejemplo, todas aquellas materias primas que necesito, las personas que necesito, ¿cierto?, los sistemas informáticos que necesito y el dinero, la parte financiera. En el tema de las compras, ¿cierto?, como la palabra lo dice, me tengo que preocupar del tema de mis proveedores para saber, por ejemplo, cuánto lo estoy comprando, en qué condiciones me están entregando, cuánto tiempo se demora en entregarme la mercadería, cómo yo le pago a ellos, si tengo alguna factura que está por pagarse o alguna factura morosa, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que preocuparme también de mis proveedores al interior de la organización. Y en definitiva, cuando estamos en el programa, ¿cierto?, y estamos viendo el tema de compras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fundamentalmente, los detalles son parametrización de los ingresos, gestión de requerimiento interno, informes y reportes de gestión y, importantísimo, ¿cierto?, pago de facturas de compra, morosidad y plazo. En otras palabras, un informe de las cuentas por pagar. De esa manera, ¿cierto?, la empresa va a tener claro a qué proveedores le debo, cuánto le debo y en qué periodo tengo que pagarlo, que eso es sumamente importante porque, ¿cierto?, yo no puedo tener deudas con mis proveedores porque me pueden impedir o me pueden cortar el crédito o me pueden cortar la entrega de mercadería, y si mercadería, insumos, ¿cierto?, que yo necesito como materia prima para fabricar mi propio producto, voy a tener problemas yo como empresa porque no voy a poder fabricar mis productos y por lo tanto se puede frenar, ¿cierto?, la organización. Eso, por ejemplo, rápidamente se está hablando del módulo de compra, pero también sabemos que hay otros módulos, como por ejemplo el módulo cuando compramos, ¿cierto? Importantísimo es almacenar o tener un inventario de los productos que compramos, de la materia prima, ¿cierto?, para que no se me acumule o para que no tenga déficit de materia prima y por lo tanto pare un poquitito la fabricación porque me falta materia prima para fabricarlo. Y también, ¿no es cierto?, manejar los inventarios de mis productos que yo estoy fabricando y vendiendo al mercado, porque se me pueden ir almacenando mucho, ¿cierto?, puedo generar una gran cantidad en el inventario y eso me va a generar un sobrestock y posiblemente, ¿no es cierto?, una pérdida por obsolescencia, porque hay algunos productos que no pueden permanecer mucho tiempo en el inventario, por lo tanto los tengo que mover rápidamente. Entonces, ese es el control y eso es muy importante también para manejar al interior de una empresa. El módulo de venta. Bueno, así como compramos materia prima, fabricamos, ¿cierto?, lo podemos dejar en el inventario, también tenemos que vender nuestro producto, porque lo importante es que la empresa no se quede con ese material en la mano, sino que ¿cierto?, no se quede con el material en la bodega o en la empresa, sino que lo saque al mercado, lo pueda vender de tal manera que tenga los ingresos pertinentes, ¿cierto?, que es el retorno, como lo conversamos. ¿Se acuerdan? La empresa era como círculo, lo que ingresaba eran las materias primas, las personas, los recursos financieros, los programas, lo transformábamos, ¿cierto?, a través del proceso de transformación en una empresa
y sacábamos nuestros productos. ¿Qué es lo que es eso? Es decir, llevar mi producto a venderlo para satisfacer necesidades de la empresa, de tal manera que la empresa tenga la posibilidad de tener ingresos para poder generar cierto dinero y poder pagarle a los trabajadores, pagar la materia prima, pagar el arriendo, pagar el agua, pagar la luz. Y ahí está todo el proceso que yo lo expliqué inicialmente. Por eso que es sumamente importante también conocer, manejar todo lo que diga en relación con lo que es ventas. Ventas, ¿cierto? Y en venta, al igual que compra, yo me voy a preocupar de algunos detalles, ¿cierto? ¿Cuáles son esos detalles? Como aparece ahí destacado, yo se lo voy a comentar. Es, primero, conocer mis clientes, clasificar mis clientes, manejar las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Porque así como yo debo preocuparme de las cuentas por pagar a mis proveedores para no tener problemas y la materia prima siga entrando en la empresa, yo puedo fabricar mi producto y poder vender. Bueno, cuando vendo, ¿cierto? Muchas empresas venden también a crédito, es decir, las personas no pagan a contado, sino que lo pagan en el tiempo y que esas cuentas por cobrar efectivamente se cobren y se puede, ¿cierto? Y se reintegren a la empresa esos dineros. Si yo tengo mucha morosidad o tengo clientes, ¿cierto?, que le estoy vendiendo y no me pagan, obviamente que la empresa va a tener problemas y por lo tanto tengo que hacer informes de gestión en el sentido de saber, ¿cierto?, cuáles son los clientes que me deben, cuánto me deben, si están en morosidad, si están en algún problema, ¿cierto?, si los puedo renegociar, o lo importante es, ¿cierto?, hacer un seguimiento de mi gestión de cobranza para que esos dineros entren a la empresa, vuelva el flujo y con ese dinero yo pueda volver a comprar materia prima, ¿cierto?, pagar a mis trabajadores, generar nuevamente el producto, sacarlo nuevamente a venta y así el sistema tiene que funcionar. Entonces yo en lo que les quería presentar, ¿no es cierto?, de una manera rápida, ahora porque entiendo que la idea es presentar, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer es los módulos que consta el ERP, que como yo les indiqué y les mostré, ¿no es cierto?, son muchos los módulos, pero lo más importante, por ejemplo, que había que conversar, había que presentar es compra, inventario, venta. Y obviamente, ¿cierto?, también, que es muy importante porque dentro de la organización lo que conversábamos, el elemento más importante es justamente el recurso humano y por lo tanto el que me dice relación con a quién tengo que pagar, ¿cierto?, que son las personas. Entonces, en resumen, ¿cierto?, para comentar lo que yo les iba a presentar, tenemos que hay un módulo de venta, un módulo de compra, un módulo de inventario y que también es importante para nosotros nómina o remuneraciones, ¿cierto? Entendiendo que también hay otro de la parte de contabilidad que significa, ¿cierto?, el manejar las cuentas contables y la tesorería para ver el movimiento del dinero. Y el más importante de todo, que me permite configurar mi programa, ¿cierto?, de acuerdo a los datos, es el de configuración. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, ¿cierto?, vamos a ir viendo un poquito más en detalle cómo entrar a el módulo de nómina, de tal manera que ustedes puedan saber, ¿cierto?, qué es lo que podemos sacar, como yo les mostré de alguna manera, liquidaciones de sueldos, certificaciones, pagos, fichas históricas, las personas, ¿cierto?, cuáles son sus funciones, si tienen horas extras, si ganan movilización, colación, algún bono en particular. Todo eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en la tercera, digamos, perdón, semana, que es la que a continuación, ¿cierto?, nosotros vamos a tener. Así que espero que el próximo fin de semana, viernes, puedan estar en el aula y hablamos en definitiva, ¿cierto?, nuevamente de los módulos y vamos a centrarnos en el módulo de nómina. ¿Ok? Así que eso es lo que les quería comentar por ahora. Es un resumen rápido, pero hasta por aquí vamos a quedar. ¿Ok? Voy a dejar de compartir, voy a ir a la sala. Este video yo lo voy a subir al aula habitual para que aquellos alumnos que lo puedan ver, lo puedan bajar y no tengan ningún problema. Así que nos vemos.